como les decía hace un momento, sin intención. Hoy seguimos entonces con el libro de Apocalipsis, de esas causalidades que Dios pone. Antes de comenzar con el sermón de hoy, mis hermanos, los invito a estar de pie para que leamos juntos la palabra del Señor, y vamos a ir al libro de Apocalipsis, como dije, al capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu instrucción, por tu consejo. Señor, venimos ante ti porque queremos conocerte más, para glorificarte más y para conocernos a nosotros y luchar en contra del pecado que habita en nosotros. Danos la gracia para estar atentos, para entender que el que predica, Señor, lo haga con sencillez y claridad, y que todos seamos edificados. Y más importante, que tu nombre santo sea glorificado en medio de nosotros. En Cristo Jesús oramos esto. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El título de este mensaje es Una iglesia miserablemente rica. Ese es el título de este sermón. Una iglesia miserablemente rica. Un sabio y un rico estaban en una ocasión hablando, y el sabio quería enseñarle algo a este hombre y lo llevó a una ventana y le dijo: ¿qué ves a través de esta ventana? El hombre respondió: veo el cielo, veo el sol, veo personas, veo árboles, veo pájaros. Y entonces el sabio tomó al rico y lo llevó hacia un espejo. Y le dijo: ¿y ahora qué ves? Y él dijo: me veo a mí mismo. Veo mi rostro, mis brazos, mis ojos, mi cabello, me veo a mí mismo. Y el sabio le dijo: debes aprender esta lección. Tanto
La ventana, como el espejo, son un cristal. La diferencia es que el espejo está recubierto por una capa de plata. Y a causa de la plata del cristal, no ves a nadie, sino a ti mismo. Ambos son cristales, pero cuando la plata baña uno de ellos, tú dejas de ver todo lo demás para verte a ti. Y yo creo que esta es la situación en la que estaba la iglesia de la Odisea. Una iglesia local en el primer siglo, pero que lamentablemente por toda la comodidad, por toda la riqueza y por todo el confort que tenían, habían caído en el mal de la autosuficiencia, de esa autodependencia. Dejaron de ver lo importante, dejaron de ver a Dios y se veían a sí mismos. El libro de Apocalipsis sabemos que lo escribió el apóstol Juan alrededor del año 95 después de Cristo. Y como bien dijo mi hermano hace un momento, este libro, su nombre significa revelación, revelación de Dios. El libro fue escrito a 7 iglesias ubicadas en 7 ciudades. Esas son las cartas que leemos en los primeros capítulos, cartas dirigidas a iglesias en Asia. La primera es Éfeso, luego está Esmirna, luego Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la última, que es la que vamos a ver hoy, la Odisea. Y hay un bosquejo fundamental en todas estas cartas. Siempre vemos, o en la mayoría de veces, un saludo al ángel de la iglesia, una descripción de Cristo resucitado, luego vemos un elogio para la iglesia, luego una crítica a la iglesia, después una exhortación, luego una advertencia y al final una promesa. Hermanos, en la iglesia de la Odisea, esta es la única en la que no vemos elogio, no vemos ninguna alabanza a la iglesia. Dios hace alabanzas a las otras 6 iglesias, pero a esta no le da ninguna alabanza. Dice Campbell Morgan, en algún sentido es la más triste de todas, aunque en otro aspecto es la más llena de exquisita belleza. Y hoy vamos a ver por qué. Así que comencemos, mis hermanos, y el bosquejo no va a ser tan simple como siempre de 1 o 2 puntos, sino que vamos a ir por cada una de las partes de esta carta. Así que primero miremos el saludo. Número 1, la dedicatoria. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El texto comienza mostrándonos el destinatario de la carta, quién va a recibirla, y es el ángel. El ángel de la iglesia se refiere al pastor, el pastor de cada iglesia. Cuando comienza el apóstol Juan a escribir, lo que Cristo le está diciendo, lo hace a el pastor de cada una de las 7 iglesias. Escribe al pastor de Sardis, al pastor de la Odisea, al pastor de cada una de las iglesias. Se refiere al pastor. En segundo lugar, vemos la descripción de Cristo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Hermanos, miren cómo comienza la carta. Saluda al destinatario, pero ahora va a describir al que la envía. El que va a hablar, el que va a decir, no es cualquiera. Es el amén, es el testigo fiel y verdadero, es el principio de la creación de Dios. Vamos
rápidamente a través de estos títulos para Cristo. Son títulos que nos hablan del Señor. Primero leemos, he aquí el amén, el testigo fiel. Y quiero que notemos que hay un artículo determinado en cada uno de estos títulos. Miren que no dice un amén o un testigo fiel o un testigo verdadero. ¿Qué nos dice? El amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque no son muchos. Es el único testigo fiel, es el único amén de Dios. El amén. Y si recordamos el sermón de hace 15 días, vimos a Cristo como el amén de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos este nombre, Isaías 65:16. Dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Ese Dios de verdad, subráyelo ahí, ese es las mismas palabras para el amén. Recuerden que amén significa así es, o es verdad, o así sea. Cristo es la verdad de Dios, el amén de Dios, el sí de Dios, como dice Corintios. En hebreo, esa frase de Dios de verdad literalmente significa Elohim, amén, el Dios de verdad. Algunas traducciones lo llaman el Dios verdadero o el Dios que es verdad. Hermanos, y si venimos al Nuevo Testamento, encontramos que Cristo mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y el que está hablando aquí es el amén de Dios, la verdad de Dios. Como dijo Spurgeon, Cristo es la garantía absoluta de la verdad divina. Él es la garantía de la verdad de Dios en su condición de mediador único entre Dios y los hombres. Cuando nuestro Señor vino a la tierra, Él fue el amén de Dios a la larga lista de profecías. Y eso lo vimos hace 15 días. Él dijo amén a ese siervo sufriente del que nos hablaba Isaías. Él dijo amén a esa herida mortal, al enemigo, a la serpiente de Génesis. Él dijo amén a cada una de todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero encontramos otro título. Él es el testigo fiel y verdadero. Lo que hace Cristo ahora es respaldar más la afirmación que acaba de hacer. Él es el amén y es testigo fiel y verdadero. Volvemos a ver la verdad en Cristo, lo que nos habla de su veracidad. Hermanos, cuando el testigo fiel y verdadero habla, no hay exageración. Podemos ver juicios en una corte y los testigos, tal vez por la emoción, pueden exagerar las cosas. Otros, tal vez porque pasó hace mucho tiempo, pueden restarle importancia a lo que realmente ocurrió en alguna escena del crimen o en algún hecho que ellos, del cual fueron testigos oculares. Pero lo que nos está diciendo el texto es que Cristo es un testigo, pero no cualquiera, es fiel y verdadero. Lo que dice no tiene variación. Lo que él dice es exactamente lo que ocurrió. Y no solo lo que ocurrió, exactamente lo que es y exactamente lo que será. Como decía mi hermana ahora, Cristo viene. ¿Por qué lo creemos? Porque Él es la verdad. Y si Él dijo que viene, no lo dudamos. No lo dudamos porque Él es el testigo fiel
y verdadero. Él es la verdad absoluta. Todos los demás, todos nosotros, usted y yo, somos subjetivos. Nuestra percepción de la realidad puede ser modificada por miles de cosas. Un testigo pudo no haber tenido las gafas en ese momento y no haber visto bien lo que ocurrió. O puede ser daltónico y confundió un color con el otro. O pudo estar bajo los efectos del alcohol y no está seguro de qué fue lo que vio, o no se acuerda. Nuestra percepción de la realidad puede ser modificada, puede variar por muchas cosas, o podíamos tener sueño y no nos dimos cuenta. Hermanos, Cristo no. Lo que Él dice, lo que Él habla, lo que Él escribió por medio de Juan es exactamente la realidad perfecta como es. Él es omnisciente, lo sabe todo perfectamente. Él está en todo lugar y está en todo momento. Por eso es el testigo fiel y verdadero. Y el último nombre que encontramos, el último título, es el principio de la creación de Dios. Y cuando nos habla de que Él es el principio de la creación de Dios, no quiere decir que Cristo es la primera criatura que Dios creó, como creían los arrianos y como creen hoy y enseñan sectas como los Testigos de Jehová o los mormones. No es así. El principio de la creación no se refiere a que Cristo es la primera criatura, se refiere a que Él es la fuente de la creación. A través de Cristo, Dios crea todo lo demás. ¿Qué dice Romanos 11:36? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es nuestro Cristo, el que creó todo. Hermanos, esta descripción está preparando la mente de su audiencia. Imaginen que usted cometió un delito y usted sabe que lo cometió. Si viene alguien para mostrarle el delito o para corregirlo o para enjuiciarlo, ninguno de nosotros le creería a alguien que no tiene idea de lo que ocurrió o que habla de que estuvimos en otro país cuando no hemos salido del país o que habla incongruencias. No creeríamos en eso, aunque hubiésemos cometido alguna falta. Hermanos, lo que está haciendo Cristo es preparar a la audiencia para que ellos sepan y entiendan lo que les voy a decir. Miren cómo termina el versículo. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Escuchen, porque el que va a hablar es la verdad misma. Escuchen, porque el que va a hablar fue el que los creó a ustedes, el que los hizo y el que sabe qué fue lo que hicieron. Y lo que va a decir, no lo va a decir porque probablemente ocurrió así. No lo va a decir porque ese día se levantó de mal genio. Él lo va a decir porque es la verdad misma, es Dios mismo el que va a hablar. Así que escuchen, prepara la audiencia, prepara sus mentes y entonces la iglesia sabe que es Dios mismo el que se va a dirigir y deben escuchar. Y entonces vemos la crítica. Punto número 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, las conozco, dice Dios, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora el Señor
se dirige de forma dura a esta iglesia, criticando su actuar, y lo hace usando algunos aspectos que en el contexto en el que ellos estaban eran muy conocidos, como la economía de la ciudad de la Odisea, la geografía que tenían. Así que para entender qué es lo que Cristo le trata de decir a esta iglesia, tenemos que mirar esos aspectos económicos, geográficos que el Señor está usando para entender a qué se refiere. Cristo comienza a explicar sus obras, las obras de esta iglesia, usando una analogía de la temperatura del agua. ¿Por qué hablar de la temperatura del agua? Nunca hemos escuchado a un padre regañando a un hijo, diciéndole tú no eres agua fría ni caliente. Eso en nuestro contexto no tiene ningún sentido. ¿Por qué tenía sentido para estos cristianos? La Odisea, hermanos, no tenía agua natural propia. Ellos no tenían agua. En la ciudad no había ninguna fuente natural. Pero a varios kilómetros de la ciudad sí habían aguas termales. En Hierápolis era una ciudad que tenía aguas calientes naturales que se usaban con fines medicinales. Ahí tenemos el agua caliente de la que él habla. Ojalá fuese caliente. Pero por otra parte, de la ciudad de los colosenses, Colosas, allí había agua fría del sur, donde se derretía la nieve de las montañas y el agua bajaba helada a la ciudad de Colosas. Ambas aguas, tanto la caliente de Hierápolis como la fría de Colosas, eran llevadas hasta la Odisea, la ciudad de la Odisea, por medio de unos canales que componían el acueducto romano de esa época. Eran más o menos 11 kilómetros. Pero imagínense un acueducto tan primitivo, del primer siglo. No era un acueducto como los de hoy, de tubo de PVC o de plomo. Eran acueductos muy rústicos, a la intemperie, y eran 11 kilómetros, 11,000 metros. El agua perdía su temperatura. Para cuando el agua llegaba a la ciudad de la Odisea, si venía caliente de Hierápolis, ya era tibia. Y si venía fría de Colosas, ya era tibia. El sol hacía su labor normal en el agua. Y para cuando llegaba, esta agua, sumado al sabor de las sales, producían un efecto desagradable y repulsivo para todo el que la bebía, lo que producía náuseas y vómitos. Lo ideal era el agua fría para refrescar, o el agua caliente con especias para beber como té o para ducharse. Pero la queja constante de los habitantes de la Odisea era que no tenían agua natural ni fría ni caliente, era tibia. Y eso los enfermaba. Y Cristo toma esa analogía. Ustedes tienen un problema con el agua. Y lo que Cristo les dice es, ojalá fueses frío como el agua de Colosas para beber, o caliente para tomar un baño. En otras palabras, lo que le está diciendo Cristo es, ojalá sirvieses para algo útil. Ojalá fueras útil. Pero porque eres tibia, porque estás siendo inservible, inútil, entonces siento lo mismo por ti que tú sientes por tu agua. Náuseas. Y el Señor los reprende diciéndoles, te vomitaré de mi boca. El Señor Jesucristo continúa la crítica, pero ahora les habla de lo que ellos creen que son en contraste con lo que en realidad ellos son. ¿Qué cree la iglesia de la Odisea que es? Mire lo que dice
el versículo 17. Porque tú dices, tú piensas dentro de ti que eres rica. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y de nuevo, Cristo toma el contexto de la Odisea. La Odisea, aunque tenía el problema del agua, era una de las ciudades más ricas de la región. Eran muy, muy ricos. Y tenían tres grandes recursos. En primer lugar, las operaciones bancarias la habían convertido en un centro financiero principal en esa época. Número uno, entonces, tenemos centro financiero principal. Número dos, la industria de tejidos, vestidos hilados de lana fina y de lana negra, la hacían una industria de confecciones, además de las alfombras que también tenían mucha fama en ese tiempo. Y en tercer lugar, esta ciudad era sede de los ojos, en la oftalmología. Y se producía un colirio muy bueno para las enfermedades oculares. Venían de todo lugar y en esa época eran muy comunes las enfermedades de los ojos. Así que todo el mundo quería ir a la Odisea para tener una cura para sus ojos. Usualmente las personas que viajaban en el desierto, porque la arena normalmente de años y años de caminar desgasta los ojos mucho. En resumen, tenía abundancia económica, de esta ciudad, hermanos, era tan poder financiero que en el año 60 hubo un terremoto que destruyó varias ciudades, y obviamente también la Odisea cayó dentro de las ciudades afectadas. En la zona era común ese tipo de terremotos, así que Roma, como había hecho otras ciudades, lo que hizo fue enviar recursos a esas ciudades aliadas para reconstruirlas. Pero la Odisea no quiso recibir de Roma ninguna ayuda. Y eso es un dato histórico. La Odisea le dijo a Roma, no necesito tu dinero, no necesito de tus recursos. Somos tan ricos que nosotros mismos somos capaces de reconstruir. Nosotros mismos podemos hacerlo. De hecho, no solo rechazaron la ayuda de Roma, le ayudaron a Roma a reconstruir ciudades vecinas por la riqueza que tenían. Lo que le estaba diciendo la Odisea era, soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad. Las palabras que Cristo usa, ellos las tienen en mente porque ellos saben lo que acabó de ocurrir hace unos años. No era solo esto, sino que en la Odisea la iglesia no estaba sufriendo persecución en ese momento. Vivía muy cómodo. Y por eso el Señor les dice, ustedes creen que no tienen necesidad, porque materialmente todo lo poseen. El problema es que por su confianza en lo material descuidaron su vida espiritual. Hermano, el pecado más grande que había cometido esta iglesia era su autosuficiencia. Creía que por sí misma podría ser exitosa. Pero como bien dice Juan 15:5, separados de mí, dijo el Señor, nada podemos hacer, nada somos. Y es lo que Cristo le quiere mostrar. Y Él les dice exactamente lo contrario a lo que ellos creen que son. No eres feliz, como dice, sino que eres desventurada. No eres rica y próspera como alardea ser la Odisea.
sino que eres miserable y pobre. No tienes visión tan buena como tu oftalmología predica, sino que eres ciega y no tienes vestidos hermosos como parece, sino que estás desnuda. Una iglesia miserablemente rica, rica pero miserable. Su condición es terrible y parece que no hay salida. Hermanos, pero como hemos estado viendo, algo que nos enseña el carácter de Dios es que Él hiere para Él mismo sanar. Y Él da la enfermedad para luego dar el remedio y así enseñarnos y así moldearnos a su imagen. Y Dios en su misericordia ahora extiende su mano en amor y después de haberle mostrado las tinieblas en las que está, de haber alumbrado y mostrado su terrible condición, ahora les muestra la salida y la llama al arrepentimiento. Ese es el punto número 4, exhortación al arrepentimiento. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras, el oro que tú tienes no sirve. Las vestiduras que tienes tampoco. Y tampoco el colirio para los ojos. En otras palabras, nada de lo material te va a hacer agradar al Señor. Nada. Y esto nos enseña algo muy importante. Hermanos, las apariencias no es lo que Dios ve, es lo que los hombres ven, es lo que nosotros vemos. Lamentablemente, la gran mayoría de los cristianos creen que por verse impecables y que por crear una buena fama y que por crear una reputación, entonces están agradando a Dios. La Odisea había pensado eso. Y esta iglesia entendió de una forma muy fuerte que no era así. Cristo les enseña ahora en qué consisten las bendiciones verdaderas. Algunos dicen, estamos bendecidos porque el negocio familiar prosperó. Pero ¿es esa verdadera bendición? No es malo prosperar en un negocio. No es malo que tengamos bendiciones materiales en esta vida. Dios nos las da. Pero eso no define nuestro estado espiritual. Cristo les muestra que no son bienes pasajeros, sino espirituales y eternos los que importan. Como enseñó Cristo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En una persona, en un objeto, en el dinero, en el trabajo? ¿O está en la eternidad? ¿Dónde está tu corazón? Esa es la pregunta que Dios le hace a esta iglesia. Y Él les ofrece la solución, usando el mismo lenguaje mercantil que ellos conocen. Y a los que atrevidamente decían no tener necesidad de nada, Cristo les dice, ahora ustedes, miserables, compren verdaderas riquezas. Pero miren esto, ¿por qué Cristo les está diciendo a los pobres y miserables
que compren oro y vestiduras blancas. ¿No parece una contradicción? Ustedes no tienen nada, pero vengan a mí y compren. ¿Cómo puede ser posible? Hermanos, cuando Cristo habla de comprar, no quiere decir que con una casa o con un carro o con dinero o por nuestras obras de propia justicia podamos comprar el don gratuito de Dios. ¿Saben qué consiste el precio de compra? Consiste en dejar toda justicia propia como la que tenía esta iglesia. Dejar de poner los ojos en nosotros mismos. En otras palabras, quitar la capa de plata del cristal para ver a través de él. Ver más allá de nuestras narices. Ver lo que importa, lo eterno. Consiste en rendirse ante Dios, en arrepentimiento y fe, y vestirse de esas vestiduras blancas perfectas de la justicia de Cristo. Y esto me hace recordar lo que dice Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Compren sin precio. Compren sin nada material. Compren rindiéndose ante el Señor. Hermanos, es increíble cómo hoy predicadores pueden tomar un versículo de estos para vender la salvación. Y ahora iniciando año, si quieres bendición, trae tus primicias de tu trabajo, de si estás sembrando, si estás haciendo, trae lo que en este año Dios va a prosperar. El decreto de Dios no va a cambiar por más dinero que des. Ya está. Y nuestra responsabilidad es vivir fielmente para el Señor. Él no pide dinero. No hay precio. El precio lo pagó Cristo. El precio, Él en la cruz lo suplió. Para que, como decía mi hermano ahora, en el día del juicio, estemos detrás del Señor. Y no solo detrás, sino en Él, dentro de Él. Y Dios ahora no nos ve a nosotros para cobrarnos. Él ve a Cristo, quien ya pagó perfectamente todo lo que nosotros teníamos que pagar. Y continúa el Señor diciendo, versículo 19 y 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Miren esto. Terminemos el versículo 19. Sé pues celoso y arrepiéntete. Miren lo que les está diciendo el Señor. Yo reprendo y castigo a los que amo. Y te estoy reprendiendo y te estoy castigando. En otras palabras, yo te amo. Yo te amo. Aunque has sido infiel, aunque te has olvidado de mí, para correr tras las riquezas, tras los vestidos, tras las cosas materiales, tras la salud y tras tantas cosas, y me has olvidado y no me obedeces y crees que eres suficiente por ti misma, yo te amo y por eso te reprendo.
y por eso te castigo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vemos al Señor cortando para sanar, no para hacer daño, sino como el cirujano que hiere para hacernos bien, para evitarnos un mal, para un bien mayor. He aquí, continúa, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este texto ha sido uno de los más malinterpretados, tal vez, de nuestra generación, porque lo usan muchos que se hacen llamar pastores y predicadores para llamar al impío al arrepentimiento. Y dicen, abre la puerta de tu corazón. Dios es un caballero. Y Dios, como es un caballero, Él no entra sin permiso. Él no va a entrar en tu corazón. Así que ábrele tú la puerta y permítele que Él dé. En otras palabras, tú eres más grande y más poderoso que Dios. Y tú le das permiso a Dios de hacer o no hacer. Es lo que están predicando. Pero ese texto no le está hablando a un impío para que se arrepienta. Es Dios hablándole a sus hijos. Es una iglesia que se está desviando, la que debe regresar a la senda. Y ese es el llamado que Dios le está haciendo. Hermano, para salvar al pecador, Dios no pide permiso. Yo no recuerdo que Dios me haya pedido permiso para salvar. Y si lo hubiera hecho, yo le hubiera dicho que no. Menos mal, Él no pide permiso. Porque como dice la Escritura, nadie quiere a Dios, ni pueden ir a Él. Todos se desvían y todos viven en contra de Él. Y a menos que Él dé vida al muerto y lo traiga a la vida para que entienda su condición y se arrepienta, el hombre no va a ser salvo. Así que este texto no es para un impío, es para una iglesia. Es Dios mostrando su amor y llamando al arrepentimiento a una iglesia para que regresen a la senda. Ellos deben saber que el Señor es justo y castiga, y por eso deben ser celosos y cambiar su camino. Él explica de la forma más clara, en ese contexto, la intención que tiene. Mire lo que dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hermanos, cenar en ese tiempo no es como hoy. Era un acto de intimidad. Tú no invitabas a la casa a cualquiera a cenar. De hecho, por eso se escandalizan los fariseos cuando ven a Cristo cenar con pecadores. Porque era un acto para amigos íntimos o para visitas muy importantes. No era un asunto de simplemente comer porque tenemos hambre. No, tenía un valor. Y lo que Cristo les dice es: vengan a mí, que yo los perdono, yo los restauro y tendremos comunión de mí. Y no cualquier comunión íntima. Y el Señor entonces les da una promesa y les dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, increíble la misericordia de Dios para con esta iglesia tan rebelde, de vivir en su autosuficiencia, olvidándose totalmente de Dios. El Señor no llega para juzgarlos y matarlos. El Señor muestra su amor, los corrige obviamente,
pero ahora los llama. Y a los mismos a quienes acaba de advertirles que los vomitará de su boca, a los mismos que estaban en un estado miserable y una condición baja, ahora les ofrece un asiento con él en su trono. El puesto más alto al alcance de los más bajos, de los más miserables, el lugar más sublime. Eso solo lo hace la gracia de Dios. Eso solo lo vemos en el Evangelio. Porque es Cristo quien por sus enemigos da todo, da su vida, deja el trono, por usted y por mí. Y este debe ser un llamado de atención. No solo fue para la iglesia de la Odisea. Mire cómo termina. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Usted tiene oídos? Esta carta es para usted. El que tiene oído, el que puede escuchar, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Hermanos, Cristo está juzgando a esta iglesia con toda la autoridad. ¿Saben por qué? Porque Él tenía más riqueza que ellos en el cielo, más privilegios, más comodidad, más vestiduras hermosas que cualquiera. Y aún así, aún teniendo todo, dice la Escritura que lo dejó para tomar forma de siervo. Siendo Él Dios, vino a ser también hombre. No quiso tomar provecho. Y nada de eso le fue impedimento para glorificar a su Padre. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No fue una muerte de un paro cardíaco. No fue una muerte instantánea. No fue una muerte, pena de muerte por haber pecado o cometido algún delito. Siendo inocente, fue muerto, asesinado en la cruz. Y la cruz, los que eran crucificados eran malditos. Por eso dice Hebreos que se hizo maldito por nosotros, siendo el más bendito. Dejó todo para glorificar al Padre. Él es el único que nos puede hablar para decirnos nada de comodidad, ni nada de la riqueza, ni nada de todas las cosas que tengas, nada puede desviarte de glorificar a Dios. Si Él lo dejó todo, nosotros, ¿qué tenemos en comparación a lo que Cristo tenía en el cielo? Si de Él son los planetas, el universo, el oro, la plata, todo lo que usted ve es de Él. ¿Qué tenemos nosotros para elegir lo material y dejarlo a Él, a un lado? En una vida tan corta, 50, 60, 100 años a lo mucho, y no creo que yo llegue allá. ¿Qué tenemos? Hermanos, todos en un momento u otro hemos caído en este pecado de la iglesia de la Odisea. De porque tal vez tenemos salud, o porque tal vez tenemos alguna estabilidad financiera o alguna estabilidad
de cualquier índole, creemos que podemos solos. Y creemos que Dios está ahí, pero por ahora no me acuerdo de Él y no lo necesito, hasta que tal vez haya una necesidad y entonces tenga que orar. No es así. Hermanos, no importa que tengamos, como decía el apóstol, en abundancia o en necesidad, he aprendido a vivir. Y aprender a vivir es vivir para la gloria de Dios. Aún él, estando en una cárcel, el apóstol cantaba al Señor. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Es porque Cristo pagó. Y cuando un cristiano entiende lo que significa ser un cristiano, ni la riqueza, ni las comodidades, ni nada le va a impedir glorificar a Dios. Hermanos, las riquezas no son malas. El poder no es malo. El pecado está en nuestro corazón. Y tomamos las riquezas y las ponemos en el lugar de Dios. Y tomamos a una persona y la ponemos en el lugar de Dios. Y tomamos un trabajo y lo ponemos en el lugar de Dios. Esas cosas no son malas. Debemos trabajar como mayordomos responsables y hacer multiplicar, como enseñó Cristo, lo que Él nos dio, los recursos, y no solo eso, sino las habilidades que nos dio. Pero usarlo para su gloria. Esta iglesia, con toda esta riqueza, pudo haber glorificado mucho a Dios. Pudo haber evangelizado más, pudo haber predicado, pudo haber hecho lo que hace una iglesia, ser luz en medio de las tinieblas. Pero toda la riqueza y la cultura se metió a la iglesia y estaban viviendo igual. Y ese es el peligro, hermanos, al que Cristo nos llama a huir, porque la riqueza está en Él. La riqueza está en Cristo. Hermanos, si Dios nos examinara hoy y mirara nuestro corazón, ¿cómo nos vería? ¿Qué diría de nosotros? ¿Nos vería como una iglesia fiel? ¿En realidad somos ricos? ¿Cómo sabemos si somos ricos? No es por mirar las cuentas bancarias, es examinando nuestro corazón, porque Cristo es nuestra riqueza y en Él es donde debemos buscar la verdadera riqueza, para no ser una iglesia miserablemente rica, sino una iglesia bendecidamente rica, fiel a Dios, obediente a su palabra. Así que seremos de aquellos que abran la puerta, porque esta palabra es para nosotros, para la iglesia. Abriremos la puerta de nuestro corazón y corregiremos nuestro camino. Eso es lo que hoy debemos hacer, porque al que venciere recibirá la recompensa y se sentará con Él. Así que, mis hermanos, reconozcamos el mal que hay en nuestros corazones. Reconozcamos que somos idólatras y que buscamos las comodidades y buscamos lo que el mundo ofrece, se inclina en nuestro corazón. Y por eso necesitamos comprar gratuitamente de Cristo oro, colirio, vestidos para ser ricos y vivir en abundancia, porque toda bendición espiritual está en Cristo. Así que ven a Cristo y arrepiéntete de tu pecado, porque Él no te echará fuera. Recibirás verdadera riqueza de Él. Hermanos, si luchamos por vivir en dependencia de Dios, que fue lo que esta iglesia, el error que ellos cometieron, si luchamos por obedecer a Dios,
cada día, no en nuestras fuerzas, en la gracia de Cristo, no seremos rechazados, sino que en aquel día nos sentaremos en su trono. ¿Usted se imagina, hermano, nosotros tan viles, tan miserables, mereciendo el infierno, ahora sentados con Cristo? Es lo que Él ofrece a los que vencen. Y por eso despojemos de todo y vivamos para Él. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu consejo. Gracias por tu corrección. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por herir para sanarnos. Dios mío, gracias porque abres nuestros ojos y nos muestras el camino y nos guías hacia ti en este peregrinar. Dios mío, perdónanos por nuestro pecado. Perdónanos porque hemos sido autosuficientes en una forma o en otra. Nos hemos olvidado de ti y hemos buscado luchar en nuestras fuerzas, quitándote de tu trono y adorando el dinero, las comodidades, lo material, a alguien, a algo, pero no a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos y límpianos. Vístenos, Señor, con esas vestiduras blancas. Y pon colirio en nuestros ojos para ver la senda en la que debemos, a la luz de tu palabra. Señor, danos gracia para luchar y vivir para tu gloria. Danos fuerzas para seguir adelante y que en aquel día podamos ser llamados siervos fieles y estar contigo en tu trono. Para la gloria de tu nombre y nuestra edificación, te rogamos esto en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén.